Y yo tengo hoy una palabra que, como le decíamos, creo esta mañana, que estamos acá por una palabra del Señor, y la palabra del Señor fue justamente el despertar de la iglesia gloriosa. Dios habló tan claramente a todo nuestro corazón, a mi vida personal, pero a todo el equipo con el cual venimos caminando cerca de una iglesia que Dios está levantando en este tiempo, que es pura, una iglesia que está volviendo a la pureza del evangelio. ¿Alguien lo cree o no? Dios nos está llamando a ir más profundo en las escrituras, en sus fundamentos, en sus verdades. Por eso yo con esta palabra, decirte algo, esta palabra tiene más de 150 versículos bíblicos, pero no te los voy a leer los 150, quédate muy tranquilo, voy a leerlo quizás solo 3, pero sí está en las notas, ¿no? Mis amigos dicen que lo tienen. Creo que hay un QR ahí, tiene más de 15 páginas, que yo hablo sobre el despertar de la iglesia gloriosa, y en el material toco en profundidad las diferentes etapas de la iglesia y cómo la iglesia ha pasado por altos y bajos en su historia, y cómo estamos en la mejor temporada para ser iglesia sobre la tierra. Y ahora vamos a hablar más profundo de eso, pero quisiera tanto que, si quieren ustedes, descargar las notas, porque creo que no vamos a poder tocar en profundidad todo, pero si vos podés, y con tu hambre y con tu sed, ir más profundo en tu semana, va a valer la pena. Porque quiero hacer 2 cosas. Primero, que salgamos de este lugar amando más a la iglesia todavía. Amando más a la iglesia. Les contaba un poco esta mañana que por la gracia del Señor algo pasó desde mi conversión con toda mi fuerza, que me llevó a servir al cuerpo de Cristo sin parar hasta hoy. Nunca me interesó qué podía obtener a cambio. Siempre nuestro anhelo estuvo en sembrarnos por amor a la iglesia. Y de verdad que la historia que tengo con la iglesia es una historia de amor. Más allá que también tiene altos y bajos. Y ahí es cuando yo quisiera hablarte también de tu historia con la iglesia. Pero quiero llevarte a amar más a la iglesia todavía. Lo segundo que quiero hacer con esta palabra es traer una esperanza en todo tu ser interior, que antes de la segunda venida de Cristo vamos a ver el despertar de la iglesia gloriosa como nunca antes. Y quiero que con esta palabra vos te llenes de expectativa y de esperanza, y que digas, wow, y Dios me eligió para ser un colaborador de esa tarea. Entonces quiero arrancar de la siguiente manera. Decirte así: ¿cuántos acá son de otra congregación que no es de Voz que Clama? Por ejemplo, levante la mano para saludar. Y si no me equivoco, me pasaban la lista de ciudades, tenemos hasta varias naciones representadas. Somos todos de diferentes congregaciones. Y yo quiero decirte algo: no existe una iglesia perfecta, pero sí una iglesia que se perfecciona en el amor. Y creo que eso es base para entender, porque toda iglesia local está llena de altos y bajos, pero la iglesia local de hoy, y ahí pone tu congregación, es la materia prima de la iglesia gloriosa del mañana. Y en esa tarea que hacemos y en ese servicio que damos, si vos ves que la iglesia local donde estás hoy no es gloriosa, o por lo menos yo la veo en la nuestra, es porque todavía no es el fin. Es porque todavía no es el fin. Porque antes del fin, Cristo no se va a casar con cualquier iglesia. Cristo tiene un muy buen gusto. ¿Cuántos acá eligieron muy bien los casados? Yo recién antes de pasar. ¡Wow! ¿Cuántos tienen un buen gusto? Yo recién estaba pensando, cuando hablabas del libro y todo lo que cuesta un libro, yo estaba pensando en mi esposa. Ay.
porque todo lo que ella ha aguantado este año cumplimos 11 años de casado, pero 16 años de enamorados. Así que, y pensaba que, wow, todo lo que ella ha cubierto mis espaldas para poder hacer la tarea que el Señor me encomendó, pero que la hacemos juntos. Oramos por vos, amiga, le dice Samu. Necesitamos gente que cubra sus espaldas. Entonces, yo quiero que vos te llenes de expectativa. Dice, me perdí. Hablé de mi esposa, me perdí. ¿Dónde estaba? ¿Por qué fui a mi esposa? Por todo lo que cuesta, ¿no? Tiene buen gusto. Claro. Los enamorados empezaron a fluir, ¿viste? Porque Cristo tiene un buen gusto. Y Él no se va a casar con cualquier esposa. Por eso yo tengo tanta expectativa que nuestro destino es ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Y Dios nos dio un alto privilegio. Hemos compartido ayer con varios pastores. ¿Cuántos son pastores de congregaciones locales que están acá? Mano arriba, por favor. Bien en alto, así le podemos saludar, abrazar, honrar. Todas las congregaciones de iglesias locales. Damos un aplauso, por favor. Son tremendos, de diferentes lugares. Y pensaba que la iglesia que el Señor nos permitió servir y colaborar en esta hora es la iglesia de los últimos tiempos. Y nuestra tarea es perfeccionar a esa iglesia para que la iglesia vuelva a cumplir con el deseo eterno de Dios. Y pensaba en Génesis, en el Edén, en el gran deseo de Dios de habitar entre nosotros y de que este matrimonio falló en su humanidad, se equivocó, pecó. El deseo eterno de Dios es habitar entre ellos, pero ellos eligieron, en vez de intimidad, eligieron soledad, separarse de Dios. Pero Dios pensó en un nuevo matrimonio y pensó en la iglesia y su hijo. Ese gran deseo de que el Padre tiene de tener una gran familia, por alguna razón y por su gracia y por su misericordia, Él eligió que la iglesia un día se case con su hijo y hace una gran boda. ¿Alguien está expectante por eso, por favor? Los solteros y las solteras, esa es tu esperanza. Boda vas a tener sí o sí. Qué malo. No, acá también, tranquilo. Pero esa es nuestra esperanza, que nos vamos a casar con Él y seremos felices para siempre. Por eso, Él va a cumplir su deseo. Este deseo que este matrimonio falló por su humanidad, pero que ahora la iglesia no va a fallar en su eternidad, porque ya no nos vamos a parar en la humanidad de nosotros, sino en la divinidad de ese hombre. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos su cuerpo. Por eso la iglesia va a ser gloriosa, no porque tiene a tal pastor, no porque tal liderazgo está en ese lugar, sino porque Cristo es la cabeza, y donde Cristo es la cabeza, el resultado va a ser que la iglesia será gloriosa. Será gloriosa. Y esa es nuestra esperanza. Ahora, en esta tarea, Jesús está buscando a sus amigos. Gente de carne y hueso, débiles, pero que quieren colaborar con este sueño de que Jesús se case un día. Con este sueño de que el Padre tenga una gran familia para siempre. Y Jesús está buscando a los amigos del novio, gente que diga, yo quiero colaborar con esa tarea. No es fácil amar, planchar las arrugas de la iglesia, soportar con paciencia y perdonar sus impurezas. No es fácil meterte en la cancha y no solo estar de lejos,
Pero Dios está levantando gente que está dispuesta a jugarse por quien se casará con el Hijo de Dios. Y, ¿saben, amigos? El fin es este. Efesios 5:27, el lema de esta conferencia, dice así: para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa, resplandeciente e intachable. ¿Alguien cree en esta promesa acá? El fin es que la iglesia será gloriosa. Nuestras vestiduras van a ser emblanquecidas y nos vamos a casar con Él para siempre. Pero diciendo todo esto, hay una gran tarea en el medio. Hay un gran proceso que hacer. Y Dios, que con sus ojos, dice Deuteronomio, que contempla toda la tierra, está buscando amigos con quien contar, que estén dispuestos a pagar un precio por levantar una iglesia gloriosa en estos últimos tiempos. Que estén dispuestos a ser inofendibles, con corazones enseñables. Porque la sabiduría de Dios, dice Efesios 3:10, no se muestra con grandes eventos o con grandes ungidos, sino para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada o dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a los potestades y a los lugares celestiales. Y Efesios 1:21 y 23 dice: Cristo, que es la cabeza de todo, sean de gobernantes o de autoridades o de poderes o de dominio, de cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá, ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dios está edificando a su iglesia antes del segundo regreso de Cristo. Es una tarea de edificación, de madurez, de formación, de que estamos envueltos con esto. ¿Sí o no? Codeale que está a tu lado, decirle: soy un obrero de la última hora. Somos colaboradores de esta gran tarea. Somos gente que va a planchar las arrugas de la iglesia. Y así, como un día el Padre dio autoridad a ese matrimonio, a Adán y Eva, ahora esta autoridad pone sobre la iglesia, Él siendo nuestra cabeza. Y una vez más digo otra vez, para que un día nos casemos con Él y seamos felices para siempre. Y esta tiene que ser nuestra esperanza, que Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Por eso, ahora quiero ir más profundo. La pregunta es si el Padre te está confiando o no. O mejor dicho, cambia la pregunta: si eres confiable para el Padre para planchar las arrugas de la iglesia. ¿Quién de acá tiene más años de casados? ¿Alguien tiene más de 30 años de casado? ¿40 años de casado? ¿Cuántos años? 38 años de casado. ¡Wow! Ahí vamos, amor, ¿eh? Ahí vamos. 50 añitos. ¡Wow! Ahora, si hubiera una gran boda y vos tendrías que confiar a alguien, a tu esposa, que te la prepare, que te la lave, que la liste para esa hora. Escuchen esto. Yo creo que ese hombre no confiaría a cualquier persona a su esposa. Solamente confiaría a su esposa a alguien que él sepa que le ama mucho. Que le ama mucho a él. Por eso Dios está buscando, y lo que leía Nico, Dios está buscando gente que sea atravesado por Cristo. El que ama a Cristo, ama a su cuerpo. El que es atravesado por Cristo, el que por alguna razón en su vida tuvo un encuentro personal con Cristo, nunca más puede alejarse de la vida de la iglesia
porque reconoce que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, yo quisiera que un minuto levantes tus manos y quiero orar para que Dios nos confíe esta tarea, que podamos ser los preparadores, que podamos ser gente que realmente el Padre pueda mirar aquí Corrientes o las regiones representadas y pueda decir: aquí hay hombres y mujeres en quien puedo confiar una tarea de que van a planchar las arrugas de la iglesia en este tiempo. Van a lavar sus impurezas. Van a sacrificarse por ella para que llegue a su mayor estado de gloria. Por eso, Señor, levanta una generación así en este tiempo, que ame la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien lo dice amén acá? Amén. Amén. Si quieren acompañarme con el teclado. Este año me tomé ánimo, no soy de quedarme mucho quieto, pero tomé ánimo de estudiar la historia de la iglesia y mirar las diferentes etapas. Creo que hay una línea de tiempo ahí. La verdad, amigos, que esto me conmovió muchísimo. Yo creo que todo cristiano debe estudiar la historia de la iglesia. Es nuestro árbol genealógico espiritual. Es de dónde venimos, de dónde vienen las doctrinas que enseñamos, de dónde viene nuestra historia, cuáles fueron los altos y los bajos. Y la historia de la iglesia comienza con la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Y la iglesia apostólica, en mi interpretación, nos deja ver la pureza del evangelio. Nos deja ver el origen, el diseño original, el por qué y el para qué Dios establece la iglesia sobre la tierra. Pero luego vinieron diferentes etapas. Está la iglesia perseguida, cuando se desata la persecución sobre la iglesia apostólica. Después viene la iglesia imperial, de los imperios. Después tenemos la iglesia medieval, que es una etapa muy triste en la iglesia, pero también con siempre Dios guardando su palabra hasta los días de hoy. Después viene la iglesia reformada, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, que corresponde, que yo en mi interpretación humana le diría la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Ahora, yo quisiera rápido mencionarte algunas de estas etapas y que por favor conmigo agarres esto. Mucho de esto yo hablo en el libro y doy muchos énfasis de cosas que creo Dios nos está llamando a conversar. Y en la iglesia primitiva, algo que más sacudió mi vida es que los apóstoles hacen dos énfasis muy fuertes que tenían que ver con guardar la pureza del evangelio. Y lo segundo tenía que ver con que estemos entre nosotros perfectamente unidos. Los dos énfasis que ellos insisten una y otra vez en todas sus cartas es: cuídense de las falsas doctrinas. Y estén entre ustedes unidos, que no haya disensiones entre ustedes. De hecho, este énfasis fue hasta los mismos en la etapa de los padres de la iglesia. Muchos insistieron en este énfasis, pero por alguna razón fue diluyéndose este mensaje. Al día de hoy existen más de 40.000 denominaciones en todo el planeta. Algo así como 2.000 divisiones por siglo. Cuando me tocó estudiar cuál fue la primera división en la iglesia, en la historia de la iglesia, vos te das cuenta como siempre se trató solo de pensamientos humanos, de doctrinas de hombres, haciendo sobreénfasis. Hoy decía Lucas que todo movimiento sectario comienza con uno haciendo un sobreénfasis sobre algo sin honrar al cuerpo de Cristo. Se construye un gran grupo de gente que le sigue, se arma y sigue la historia. Pero Dios está llamando a la iglesia otra vez, porque Él no tiene prótesis en su cuerpo. Él viene por todo su cuerpo. Y Dios está llamando a la iglesia otra vez a entrar en ese énfasis, a cuidarnos de las falsas doctrinas
y a estar entre nosotros perfectamente unidos. Y saben que lo primero ocurre solo si no existe lo segundo. Hay falsas doctrinas en la iglesia cada vez que no hubo unidad. Y esta fue la ocupación apostólica. Los apóstoles lucharon para que no se diluya el evangelio y que el evangelio sea genuino y que haya amor unos con otros. A mí me impacta la carta de Primera de Juan. Realmente, amigos, si esa carta no quiebra nuestros corazones, hay que decirle al Señor: Señor, ¿qué le está pasando a mi corazón? Porque el apóstol Juan, los teólogos llaman a esa carta como el fin del consejo apostólico, porque se considera que es la última carta que fue escrita. Y todo Primera de Juan siendo el apóstol más vivo hasta la época, también el único vivo hasta ese entonces, también él fue el que se sentó en el regazo de Jesús, fue el que con sus ojos vio el Apocalipsis. Este hombre escribe sobre el evangelio y lo resume de la siguiente manera: amen a Dios y ámense entre ustedes. No permitan divisiones, no permitan disensiones. No puedes decir que amas a Dios si hablas mal de tu hermano. Eres mentiroso. Una y otra vez el énfasis apostólico fue: ámense, vivan la pureza del evangelio, siendo coherentes con el amor que predican. Samu una vez nos dijo: muchos años me hablaron del amor sin amor. Y Dios nos está llamando. Las falsas doctrinas, según 2 de Pedro 2:1, no nacen de afuera de la iglesia, sino desde adentro de la iglesia. Cuando entre nosotros competimos, entre nosotros nos aislamos, entre nosotros permitimos disensiones, damos lugar al enemigo entre nosotros. Porque Dios habita en el acuerdo. Dios habita donde hay familia. Y por años nos hemos preocupado más porque el mundo no entra a la iglesia, pero en la iglesia nuestros corazones todos estaban ofendidos unos con otros y no nos perdonábamos y no éramos sinceros. Efesios 4 dice: no se mientan entre ustedes. Si tenés algo con tu hermano, ve y habla, abre tu corazón. El énfasis del evangelio era: el evangelio será puro cuando están unidos. El evangelio será puro cuando entre ustedes estén unidos. Por eso en 2 de Timoteo 1, 13 y 14, Pablo le insta a Timoteo: aférrate del modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por el amor, por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Una y otra vez la conclusión apostólica era: no sean amadores de sí mismos. Saben que los apóstoles dijeron claramente que los falsos maestros son los que son amadores de sí mismos. No aman a sus hermanos. No aman a sus hermanos. Pero Dios está levantando una generación que sale de sí mismo para amarnos unos a otros. Y nuestro clamor es: Señor, enséñanos a amarnos. Porque en realidad hay orfandad, me gusta competir. Pero sabes, quiero decirte algo que te va a salvar la vida. ¿Quieres escucharlo? Vas a tener hermanos mejor que vos. Van a haber hermanos que van a cantar mejor. Van a haber hermanos que van a predicar mejor. Van a haber hermanos que van a tener ministerios más exitosos, pareciera. Pero si no aprendes a amar a tus hermanos, la pureza del evangelio se está diluyendo. El clamor tiene que decir: no permito
disensiones entre nosotros. Por eso hay más de 70 menciones explícitas en la Biblia, entre 80 y 100 en todas las cartas del Nuevo Testamento, donde la Biblia habla: mantengan la sana doctrina, vivan el evangelio verdadero, cuídense de las falsas enseñanzas, conserven la fe, disciernan espíritus y a los maestros, refuten los errores doctrinales, permanezcan en el evangelio original. Y yo ahí en el escrito te doy todos estos 100 pasajes bíblicos que en el Nuevo Testamento una y otra vez: no permitas que se diluya la pureza del evangelio, que es amar a Dios. Pero ¿cómo sé que amas a Dios? Cuando te veo amando a tus hermanos, cuando te veo amando a la iglesia, cuando te veo perdonando. Por eso también hay alrededor de 60 pasajes donde hay advertencias claras con la unidad. Entre 80 a 100 pasajes bíblicos que son indirectas a permanecer unidos, a estar unánimes, a tener un mismo sentir, a ser de un mismo espíritu, a permanecer en un solo cuerpo, a tener un mismo amor, a ser uno, a permanecer en el amor de unos con otros. Y una y otra vez la insistencia era esa. Una iglesia gloriosa es una iglesia que ama a Cristo y expresa ese amor amando a sus hermanos, perdonando, abrazando, construyendo vínculos sólidos. Amados, vengo a decirte algo de parte del Señor. Si tus relaciones se viven cortando, vivís cortando relaciones y peleándote con gente, el amor en tu corazón se va a enfriar. Si no podés conservar un amor genuino en el tiempo, no sabés tratar cuando hay conflictos, eso puede ser un peligro en la pureza del evangelio. Porque la vara de nuestro amor es el amor que Cristo se tiene con el Padre. Y hay una honra constante. Y hay un amor mutuo. Y la enseñanza es: vivan este evangelio. Cuando comienza la etapa de los padres de la iglesia, por alguna razón, en la historia, los padres empezaron a debatir por ideas, por doctrinas, por verdades. Y comenzó una baja en la iglesia que, amados, esto lo hablo con mucho temor del Señor y con mucha humildad. Porque hay mucha base bíblica y en la historia hay clara visualización de lo que estoy diciendo. Que saben, yo no sé si sabías de esto, pero llegaron al punto de odiarse entre ellos. Teólogos que se odiaban entre ellos. Yo no sé si sabías de esto, pero en la época medieval la iglesia perseguía a la iglesia. Hombres que decían tener la verdad perseguían a otros que supuestamente no tenían la verdad. Se mataban entre ellos. Por alguna razón, lo que tenía que ser la unidad entre ellos se formó como una competencia. Y hoy Dios está hablando a su iglesia y nos está diciendo: vuelvan al diseño original. Vuelvan a ser esa iglesia gloriosa que me ama, pero que también se aman entre ustedes. Y no permitamos entre nosotros alguna clase de filosofía, de idea, de doctrina que nos separe. Por eso, cuando vos ves la historia, vos te das cuenta cómo Dios conserva la pureza del evangelio en cada generación. Por más que tenemos historia de baja, donde doctrinas principales como la doctrina de la salvación por gracia y por la obra de Cristo
Hubo una generación que existió las indulgencias, donde vos tenías que pagar por salvación. Una de las principales doctrinas del Evangelio se desplomó. Y de generación en generación, por alguna razón, doctrinas humanas se permearon en el cuerpo, trayendo divisiones, disensiones, conflictos, guerras entre hermanos, competencias ministeriales. Pero Dios tiene un clamor, y su clamor es: vuelvan a la pureza del Evangelio. Ámenme a mí y ámense entre ustedes. Ámenme a mí y ámense entre ustedes. Ese es el Evangelio en su mayor coherencia. No, pero yo todo bien con el hermano, solo que no le puedo saludar nomás. ¿Sabes qué se llama eso? Una pequeña semilla que va a crecer. Es una raíz de amargura en tu corazón que va a destruir todo tu corazón. El Evangelio es perdonarnos unos con otros. Es volvernos inofendibles. Y que nada te robe tu primer amor. Que es amor por Dios y amor de unos con otros. Oh, alguien está recibiendo esta palabra en su corazón. Una de las primeras divisiones registradas, más grandes divisiones registradas en la Biblia, fue porque un obispo llamado Donato se levantó en contra de otra parte de la iglesia porque los llamaba traidores. En la época 303 después de Cristo, Diocleciano soltó una gran persecución sobre la iglesia. Él quería eliminar a los cristianos de la faz de la tierra. Y persiguió a tantos cristianos que les hacía prender fuego sus libros, renunciar sus escritos. Y hubo parte de la iglesia que tiró, que sí, lo hizo, quemó los libros. Este Donato se levantó con un mensaje para llamarlos traidores y empezó a avergonzarlos y empezó a decir que no tenían derecho alguno estos obispos o estos hombres a seguir cumpliendo, a seguir haciendo obras como bautismo, cena del Señor. Y empezó a levantarse, y por primera vez en la historia ocurre una gran separación donde se fragmenta la iglesia por pensamientos de hombres. Pero la esperanza que tenemos aún en estos días es que Dios, en toda su historia, guardó la pureza del Evangelio. Y la Escritura llegó a nuestros días. Y las verdades apostólicas y cristocéntricas llegaron a nuestros días. Por más que hubo momentos en la historia donde, cuando comenzó todo el movimiento monástico, hombres que decían que para ser un buen creyente, un buen hijo de Dios, debías apartarte de todo mundo secular, ir y encerrarte. Filosofías como el platonismo, y al punto tal que crearon espacios que eran estos monasterios donde se encerraban ahí a hacer vida en comunidad. Y pareciera que el diablo estaba tomando la iglesia cuando uno estudia la historia y empieza a ver una desintegración de verdades y de la pureza del Evangelio. Pero vos te das cuenta que a pesar de esas cosas, Dios siempre guardó la pureza del Evangelio. Porque estos hombres, aún la Escritura, tenemos gracias a muchos de esos monjes. No solo la Escritura, sino el aporte que trajeron este movimiento tiene que ver con las universidades, produjeron avances tecnológicos. De hecho, el anteojo se inventó en un monasterio. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que pareciera que
iglesia estaba mal. Che, qué mal que está la iglesia, mirá lo que pasó, tal cosa. Dios siempre estuvo ahí. Jesús camina en medio de su iglesia. Y Jesús es la cabeza de su iglesia y Él guarda la pureza del evangelio. Ahora yo quiero ir terminando, porque es mucho más. Ahí en el escrito vas a ver más narrativas, más expresiones de la historia de la iglesia. Pero saben, amados, empezó a pasar algo. En la temporada de la Reforma se levantaron hombres, mujeres, a decir: volvamos a la Escritura, volvamos a la sana doctrina. Es una sola fe, es un solo Cristo. ¡Ey! La salvación es por gracia, no por obras. Dios levantó mensajeros como en los días de hoy. Y estoy hablando de muchos de ustedes acá. Dios levantó voces que clamaban y decían: ¡hey, no, volvamos a la sana doctrina! En esta temporada ya la autoridad máxima de la iglesia se hacía referencia a que tenía un humano, una persona. Entonces estos hombres decían: no, la autoridad máxima de la iglesia es Cristo. Y como si esto fuera poco, post reforma se levantó un gran movimiento que eran los puritanos, que su clamor era: volvamos a la pureza del evangelio. Una de las cosas de los grandes aportes que hicieron en este movimiento fue que ellos decían: en las predicaciones hablemos de Cristo. En esa temporada de la historia se hizo un estudio en Inglaterra. Y, ay amigos, la ignorancia que tenían los cristianos en esa época. Claro, estaba prohibido prácticamente leer las Escrituras. La gente creía cualquier cosa, las falsas doctrinas, los vientos le llevaban a todo el mundo. Y este movimiento decía: no, volvamos a las Escrituras, volvamos a Cristo, Él es la cabeza. Y así está pasando aún en los días de hoy. Dios, antes de la venida de su Hijo, está levantando una generación que, por más que la historia de la iglesia ha sido de altos y de bajos, está diciendo: despertemos a la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Despertemos a la iglesia gloriosa. Volvamos a la pureza del evangelio. Amémonos unos con otros. Y amados, leí un estudio que hasta los años 1900 solo 2,5% de la población era cristiana. De los años 1900 a los años 2000 pasó a ser el 5% de la población mundial cristiana. De los 2000 hasta hoy se considera un 12% cristianos en toda la población del mundo entero. Lo que te quiero decir con esto es que en 40 años hubo más predicaciones y conversiones que en casi 2000 años de historia. Porque lo que está haciendo el Padre es acelerar la hora y levantar hombres y mujeres que digan: hey, queremos ser la respuesta del deseo eterno de Dios. Él desea tener una gran familia. Un día habrá una boda. Él vendrá por su iglesia gloriosa y reinaremos sobre la tierra para siempre. Y queremos colaborar con esa. Yo no sé cuántos acá quieren ser colaboradores. Como aquel movimiento de los puritanos que clamaban y decían: volvamos, 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 volvamos a la pureza. Que se levante una generación que diga: queremos que la iglesia vuelva a ser gloriosa. Que la iglesia sea la respuesta del cielo para las necesidades de la tierra. Que la iglesia sea la foto de la perfecta comunión que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque la iglesia no es el Congreso de la Nación, donde vemos a ver quién tiene más poderes. La iglesia es la familia de Dios,
donde entre nosotros nos complementamos, donde entre nosotros nos afirmamos, donde entre nosotros nos unimos, donde entre nosotros nos perfeccionamos. Y no hay separación en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien lo está creyendo acá? Por eso quiero terminar con esto. Se me venían dos escenas, dos actitudes que Dios está buscando en esta generación. La primera que se me venía era María, la mujer que tomó aquel nardo puro y derramó sobre los pies de Jesús. Esto está en Mateo 26, 6 al 13, Juan 12, 3 también. Amigos, escuchen esto, es muy importante. En los tiempos de Jesús, antes de que un cuerpo fuese sepultado, se lo ungía con perfume para preparar a ese cuerpo ante la descomposición. Esta mujer no sabía que lo que estaba haciendo era preparar al cuerpo de Cristo para el momento más difícil que iba a atravesar. Su cuerpo iba a ser desintegrado. Y así como Cristo fue partido, fue litigado, fue golpeado, las profecías dicen que perdió figura de rostro de hombre, así la iglesia en sus años fue lastimada, fue golpeada, fue perdiendo quizás pureza en muchas veces. Llegó a un punto de desintegración. Pero así como Cristo resucitó al tercer día, así Él va a resucitar a su iglesia para que sea gloriosa en medio de la hora más difícil sobre la tierra. Y Él va a levantar, así como Cristo se levantó, así se levantará su cuerpo glorioso con Él. Pero María, y hablo de las Marías que están acá, hombres y mujeres, no sabía. Pero mientras lloraba, mientras clamaba, mientras se derramaba por el cuerpo de Cristo, estaba preparando su cuerpo para la hora más difícil. Y hoy hablo de las Marías que están acá, a gente que se derrama por el cuerpo de Cristo, a gente que decide darse, a gente que decide sembrarse, a gente que hizo un pacto con Cristo de dar su vida, por lo cual en lo concreto lo que hace es servir a la iglesia. Y saben que María representa a hombres y mujeres que claman y que lloran y que con su adoración y que con sus palabras sanan a la iglesia, planchan las arrugas de la iglesia. Yo les contaba hace un rato que mi historia con la iglesia fue una historia de altos y bajos. Tuve muchos momentos donde si quería podía haberme enojado, enfadado y ofendido con la iglesia. Pero sabes, lo que se hiere en el cuerpo se sana en el cuerpo. En los mismos lugares donde muchas veces fui apedreado, en esos mismos lugares por no dejar de orar, muchas veces fui amado. Y yo les contaba hace un tiempo atrás una de tantas experiencias raras que me tocó. Una vez sirviendo al cuerpo de Cristo visitamos una iglesia y la verdad que estábamos haciendo una alianza con el liderazgo de ese lugar para servir a la ciudad. Y de repente, públicamente, la pastora eleva su voz y me grita públicamente, me dice: ¿y vos? Me apunta así, yo estaba por allá, ¿viste? ¿Vos qué venís a hacer acá? Imagínate la escena, toda la iglesia, ¡bum! ¿A quién le está hablando, no? Y yo estaba ahí, hola. Vos. Y me empieza a insultar como que yo era una persona que estaba haciendo daño a la iglesia. Y mi amigo me codea y me dice: amigo, me parece que no tenemos que ir. Me dice, ¿viste? Y de repente yo me acuerdo de algo. Automáticamente, que eso que me acordé expresaba claramente que para nada hacía daño, porque ella estaba juzgando una acción específica. Y yo me acuerdo y podía levantarme públicamente a retrucarla, literalmente, y había testigos ahí, y pobre, iba a quedar muy mal.
Pero el Señor me cayó la boca y también me cerró los oídos. De repente todo lo que veía era que solamente hacía así. No sé qué más decía. Solo sé que con mucha cuidado me levanté, me fui al auto y me largué a llorar. Me acuerdo que pegué el volante y digo: Señor, ¿por qué la iglesia está en esta situación? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dicen estas cosas? ¿Por qué hablan de esta manera? Y me quebré y empecé a llorar y a llorar. Y el Señor me llevó a amar más todavía. Así que me seguí juntando con esa iglesia. Y la pastora un día me llama por teléfono y me invita a cenar con su esposo. Y hacen como una noche de amor a mi persona. Y jugamos y nos divertimos. De hecho, jugamos al ping-pong con el pastor. Le pegué un baile entre paréntesis. Y ahí hay hijos espiritual, nada. Y de repente me dice: ¿saben? Algo vieron en la actitud, que dijeron: nosotros queremos empezar a colaborar en todo lo que haga falta, en todo lo que necesites, en todo lo que haga que hacer. Y yo automáticamente me acordé que podía haberme levantado en contra de, y podía haberlos insultado, y podía haberlos avergonzado, y podía haberme enojado, y podía haber cortado vínculos. Pero saben que por alguna razón el Señor me llevó yo no creo, esto no nace. Algunos dicen que es mi personalidad. Amigos, no me conocen. No nace de mí. Yo no sé perdonar. Pero una y otra vez el Señor me llevó a amar y a llorar por la iglesia. Y esos son las Marías. Si quieren, los músicos pueden ir pasando. Una generación que perdona, que ama. Yo no sé tu historia con la iglesia. No sé lo que viviste, no sé lo que pasaste. Lo que sí sé, que Dios está llamando a las Marías. Gente que prepara el cuerpo de Cristo con lágrimas y adoración. Puedes levantar tus manos. Quiero profetizar que no te vas a cansar de amar, que no te vas a cansar de perdonar, que no vas. En Mateo 27, 57 al 60 y Marcos 15, 43 vemos un muchacho. Era un hombre rico, tenía confort, tenía todo. Pero ¿saben qué hizo? Pidió el cuerpo de Jesús. ¿Quieres ponerte en pie conmigo para cerrar esta parte? Este hombre, amigos, para la ley en esa época no se podía tocar un cuerpo muerto. Pero escucha esta frase en tu espíritu. Él habló a Herodes y él dijo: dame a ese cuerpo. Yo quiero ese cuerpo. Amigos, yo les contaba recién que la historia de la iglesia es como la vida de Cristo. Fue litigada, fue golpeada, perseguida injustamente, maltratada. Por alguna razón, muchas verdades apostólicas se fueron diluyendo. Pero Dios levanta a José de Arimateas en esta generación, que por más que ese cuerpo en la cruz quizás ya tenía olores, quizás ya estaba desintegrándose, quizás ya estaba... yo no quiero pensar lo que habrá sido el cuerpo de Jesús. Lo que sí sé, que hubo un hombre que no tuvo asco al cuerpo y que dijo: dame ese cuerpo. Y este hombre quizás sabía las profecías, y él sabía que ese cuerpo iba a resucitar al tercer día. Entonces él quiso ese cuerpo para prepararlo para una resurrección gloriosa. Y así Dios está levantando una generación
que dicen en su espíritu, dame a ese cuerpo. Dios está levantando hombres y mujeres que en su espíritu dicen, Padre, cuenta conmigo con ese cuerpo. José de Arimatea representan a personas débiles, imperfectos, gente herida, pero que no critica a la iglesia, sino que la edifica. Escucha esto en tu espíritu, por favor. Gente que no le tiene asco a la iglesia. Gente que no tiene miedo de sus defectos. Gente que dice, yo lo quiero, lo voy a cuidar, lo voy a preparar, voy a planchar sus arrugas, voy a lavar sus vestiduras y voy a volver a la pureza del evangelio. Amigos, hay un lugar donde se purifica la iglesia. Hay un lugar donde se purifican nuestras intenciones. Y es con la actitud de María y con las manos de José de Arimatea. Yo muchas veces he tenido muy malos deseos. Muchas veces me equivoqué, cometí errores. Pero conocí un lugar donde se refinan las intenciones. Conocí un lugar donde cada vez que vas, Él te purifica y unge tus manos para que con amor puedas perfeccionar a esa iglesia que fue tan golpeada, tan herida. Es fácil decir que la iglesia te hirió, pero si yo te cambio y te digo, ¿y si vos estás hiriendo a la iglesia? Con tus palabras, con tus actitudes, con tu falta de responsabilidad, con tu falta de compromiso, con mirarlo de lejos y no comprometerte de cerca. Pero Dios, si puedes levantar tus manos, Dios está levantando a Marías y a José de Arimateas, a gente que en su corazón y en su espíritu dicen, dame a ese cuerpo. Yo no le tengo asco al cuerpo. Dios está levantando una generación que dicen, yo quiero a la iglesia para planchar sus arrugas, para perfeccionarla, para lavar sus manchas y sus vestiduras. Una generación que dice, yo quiero a la iglesia, yo quiero hacer un compromiso, así como he hecho con Cristo, quiero hacer un compromiso con su cuerpo. Para ser alguien que se compromete y dice, Señor, usa mis manos para planchar las arrugas de la iglesia. Usa mi boca para lavar, para purificar. Señor, una y otra vez iré a tus pies, donde somos renovados y purificados. Vamos, levanta tu voz ahí donde estás. Levanta tu voz. Levanta tu voz y quiero que clames y digas, Señor, dame a ese cuerpo. Dame a ese cuerpo que quiero tener un compromiso con prepararlo para la hora más gloriosa sobre la historia. Dame a ese cuerpo porque queremos volver a la pureza del evangelio, que es amarte a ti, amarnos entre nosotros. Vamos, las Marías y los José de Arimateas que están en este lugar, clamen por la iglesia y digan, Señor, dame a ese cuerpo. Confíame tu esposa, Cristo. Confíame tu familia, Padre. Quiero ser un colaborador, un edificador, para que cuando regreses te encuentres con una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, resplandeciendo. Vamos, los colaboradores de esta gran tarea de que Dios quiere tener una familia. Levanten sus manos y díganle, purifica mis intenciones. Lava mi corazón. Quiero perdonar hasta el fin. Quiero amar hasta la muerte.
quiero serte fiel en esta tarea maravillosa. Cristo es todo lo que Dios puede dar. Porque hay belleza en el cuerpo de Cristo. Hay belleza en su cuerpo. La belleza revelada del Padre. Cristo, Hay tanta belleza en ti. Cristo, belleza. No le tenemos asco al cuerpo. Queremos comprometernos con tu iglesia. ¡Oh! Quiero conocer a Cristo. Cristo, belleza de Dios. ¡Cristo! Fuente de placer. Cristo, quiero conocer a Cristo. Cuánta belleza, existe en ti que aún yo no vi. Y cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Y cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Cuánta belleza existe en ti que aún yo no vi. Yo no sé si podés ahí en tu lugar hacer de un lugar de arrepentimiento. Yo no sé cuántos son Marías y José de Arimatea, pero si tú eres uno de esos, ¿qué te parece si ahí donde estás no tomas una actitud de decir: Señor, perdónanos? Perdónanos porque muchas veces no hemos cuidado de la pureza del Evangelio. Quizás si podés ahí donde estás, yo veía como todos los que estamos presentes, inclinados, rostro a tierra, arrodillados, humillados ahí en el lugar donde estés, clamando por la iglesia y diciendo: Señor, lava a la iglesia, purifica a la iglesia. Si vos podés ahí donde estás buscar un lugar, un espacio en los pasillos, si podés ponerte de rodillas ahí donde estás y decir: Señor, te pedimos perdón porque hemos permitido disensiones entre hermanos, porque no hemos sabido hablar de frente, porque no hemos sido sinceros entre nosotros. Perdón por nuestras malas intenciones y deseos personales. Perdón por los sobreénfasis. Perdón. Perdón por tantas divisiones. Perdón por tantas mutilaciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra humanidad. A no fallar a tu deseo eterno de casarte con nosotros. A ser la respuesta de tu deseo. Presentándote una iglesia sin mancha y sin arruga, resplandeciente y gloriosa. Oh, oh, Cristo, Cristo, Cristo. Nos paramos sobre tu gloria. Y danos tu corazón, danos tu carácter para amar hasta la muerte. Ayúdanos a perdonar a los que nos ofendieron y a perdonarnos entre nosotros. Señor, no queremos dar lugar a las tinieblas permitiendo falsas doctrinas y herejías, disensiones. Dame el cuerpo, danos el cuerpo. Profetizamos un despertar, una iglesia que vuelva a las primeras obras, una iglesia que vuelva al primer amor, una iglesia que no permite la doctrina de Jezabel, de Balaam, de Nicolaíta, una iglesia que permanece en la verdad, una iglesia que se guarda, que se purifica. Despierta la iglesia gloriosa. Despierta la iglesia gloriosa. Despierta la iglesia gloriosa.
yo me rindo a solo a Cristo, yo me entrego, quiero ser. Yo me rindo a yo me rindo solo a Cristo, yo me entrego, quiero ser. Yo me rindo a yo me rindo a solo a Cristo, yo me entrego, quiero ser. Solo a Cristo, solo